Muy bien, bienvenidos a nuestra unidad 4 que trata la estructura del derecho privado colombiano. Considero que el título que lleva la unidad pues es bastante, les permite avisorar con bastante facilidad de lo que va a tratar la misma, entonces no voy a perder tiempo explicando más de lo necesario, cosa que ya me gasté 20 segundos, F. Bueno, comencemos. Lo primero que es menester hacer es dar una noción de derecho civil. ¿Por qué derecho civil? Pues porque es la parte fundamental, si no la expresión más fuerte de lo que es el derecho privado, en tanto la misma comprende y regula el conjunto de principios y normas que tienen aplicabilidad en las relaciones de carácter personal y por supuesto patrimonial. Está integrado por diversas materias: derecho de las personas, de familia, de bienes, de obligaciones y de sucesiones. Mm, si gustan, pues el primero comprende a las personas naturales y jurídicas. De las naturales habla de su existencia y su muerte, de las jurídicas de su existencia y su desilusión todavía y su disolución. Comprende sus atributos de la personalidad, etcétera. Derecho de familia pues regula la mencionada institución, las relaciones personales y patrimoniales que surgen dentro de ella, el matrimonio, etcétera. El derecho de bienes pues comprende relativo a lo que es el patrimonio, las cosas o los bienes y los derechos reales. Luego tenemos el derecho de las obligaciones que pues define lo que son las mismas y también trabaja sobre los contratos. Y finalmente tenemos el derecho de la sucesión que pues regula cómo se ha de qué que regula cómo se ha de desarrollar lo que es este medio de adquirir el dominio o institución, si gustan, que es la sucesión. Clasificación de las normas de derecho civil, pues bueno, aquí hay que hacer una observación, la cual es que pues aquí he dividido lo que son los libros, como dividen a nuestro código y en general cómo se presenta, pero pues no es que sea pues, o no es que pretenda señalar exclusivamente lo que es la división del código, porque ustedes saben que hay cosas que hablan de la ley, cosas que hablan de la vigencia e interpretación de las normas, pero pues eso como tal no es de recibo en este punto, aunque sí importe, que es que es pues todo esto, sino que lo relevante sería estos cuatro libritos. Listo, evolución histórica del derecho civil. Primero tenemos la etapa prerromana. Bueno, una salvedad inicial. ¿Por qué se trabaja la historia desde el punto de vista romano? Porque esa es nuestra tradición de derecho civil, no hay otra razón, no se está excluyendo pueblos, no tenemos nada en contra de Asia ni de África, pero pues las cosas son lo que son y nuestra tradición viene de Roma y lo que hubo antes de Roma en Occidente, si se quiere. Listo. ¿Qué es la etapa prerromana? Pues es lo que se puede llamar etapa primitiva del derecho civil. ¿Por qué se llama primitiva la prerromana? Pues porque muchos señalaban que este derecho civil realmente empezaba en lo que fue el Estado romano, que fue primero monarquía, luego fue república y luego fue imperio. Ellos pensaron que ahí se iniciaba, pero no. Se ha establecido que existen, ¿qué? Que existen precedentes más antiguos, básicamente remontables hasta que el hombre comenzó a vivir en sociedad y por supuesto dentro de esta sociedad eh, era necesario era necesario formular una serie de regulaciones, ya fueran escritas o no, para fomentar el equilibrio y la unidad de estos grupos sociales. Sí necesitaban normas. Ya entrados en la etapa romana, pues la misma tiene su origen en y con ocasión de lo que fue el Estado romano, reitero, que fue monarquía, fue imperio y luego fue república, tuvo altibajos como las crisis anarquías y las crisis anárquicas y las dictaduras militares y demás, pero pues eso se entiende dentro de la etapa romana. Es importante porque aquí suceden varias cosas, por ejemplo lo que es la compilación legal de Justiniano, todos sabemos la importancia que esto tuvo en nuestro derecho. La etapa romana tiene varias instituciones, por ejemplo, la observación a la jurisprudencia,
la observación a lo que han dicho juristas que ya no estaban entre ellos. Tenían dos cuerpos importantes, el ius civile y el ius gentium, civile para los romanos y el ius gentium o derechos de gentes para los que estaban en otros pueblos. Recordemos que pues lo que es Roma toma mucho de lo que es el cristianismo y la cultura helénica, también toma partes importantes pues de los diferentes pueblos que conquistaban y dominaban. Entonces por eso esta etapa de desarrollo civil del derecho es importante. Aquí surgen muchísimas instituciones que aún hoy en día se tienen en cuenta y pues por eso son muy importantes los romanos. Luego tenemos lo que es la Edad Media, que pues recordemos que comienza con la caída del Imperio Romano de Occidente y termina en 1492 con el descubrimiento de América. Pues aquí lo importante de esta etapa sería que, que los pueblos del norte de Europa pues derrotan a lo que es el Imperio Romano, toman su territorio, pero pues por supuesto estos territorios estaban marcados ya por una legislación eminentemente romana y pues aquí es que comienza a darse un proceso de intercambio si se quiere cultural y legislativo, pues gran parte de lo que es el derecho romano se queda y pues ¿qué? Pues se da especialmente para lo que es el derecho privado, estas instituciones romanas, porque lo que es respecto de otras cosas, pues ya deja de tener vigencia. Luego tenemos la etapa de codificación moderna. Pues hay dos hitos importantes en la Edad Moderna. Obviamente hay una codificación masiva, pero pues hay dos que nos interesan sobre todo los demás, que son el Código Legislativo Prusiano de 1747 y lo que es el Código del Emperador Napoleón de 1804. Estos dos códigos pues sistematizan buena parte de lo que era la legislación civil, que en buena parte estaba dispersa y confundida en sus respectivos territorios, y la agrupan y ordenan pues de manera, reitero, sistemática. Por eso es que aquí en esta edad moderna es que surge lo que entendemos, eh, a riesgo de sonar repetitivo, como codificación moderna, porque pues se buscó que hubieran ya cuerpos normativos con una vocación de generalidad y plenitud dentro de un solo cuerpo legislativo y pues eso es muy importante. Listo, tenemos ahora la evolución del Código Civil en Colombia. Bueno, por supuesto, lo que es Colombia inicia pues desde que se descubre América. Yo dividí esto en unos periodos, esta división es mía. ¿Qué iba a decir? Ay, me estoy adelantando. Esta división es mía y la razón por la que la hice fue porque pues leí de bastantes fuentes y para organizar la información me pareció que así fue mejor. Bueno, primero tenemos el periodo hispánico, que es la legislación de Indias. ¿Qué sucedía con la legislación de Indias? Pues que obviamente como existía una situación de diferencia entre lo que es el nuevo mundo, por así decirlo, el imperio colonial español y lo que era España, la metrópoli, si se quiere decir de alguna manera, en cuanto a usos culturales, en cuanto a situación económica y social, pues por supuesto el derecho español y estas nuevas Indias pues no iban a ser compatibles, más por el estatus jurídico que tenían. Recordemos que las colonias no eran de España, eran de la corona y eso tenía sus implicaciones. Por eso se creó y se aplicó una legislación especial que por supuesto fue cambiando con el tiempo, que se denominó la legislación en Indias, para que pues estas nuevas tierras tuvieran su propio cuerpo normativo. Luego tenemos el derecho español, que el derecho español sí aplicó durante este periodo de tiempo de legislación en India, solamente que con un carácter subsidiario. Entonces, pues ahí estaría cómo evolucionó el Código Civil en este periodo hispánico. Luego tenemos lo que es la legislación nacional, que pues es ya después de la independencia. Listo, hay que hacer una anotación. Aquí estoy comenzando mencionando la Ley de Procedimiento Civil de 1825, pero pues sí hubo intentos por parte de Santander y después de Bolívar de crear un código civil basándose en el francés, pero pues
Todos sabemos lo estable que era nuestra hermosa república después de la independencia, el periodo de guerras que perduró pues por un tiempo, el tema de la reconquista y todo esto, y pues esos esfuerzos fracasaron. Hasta que pues en 1825 se avisoró ya un cuerpo normativo claro que establecía pues unas fuentes del derecho, que siendo la primera lo que es legislativo, decretivo y decretará. Bueno, esto sería la fuente, sería la ley. Lo dispuesto con el gobierno español hasta el 18 de marzo de 1808, el día anterior a la abdicación de Carlos IV a favor de su hijo Fernando, en tanto no se opusieran a las leyes y decretos emanados del Ejecutivo, ¿no? Eh, lo que son las leyes de recopilación de las Indias, la nueva recopilación de Castilla y las siete partidas. Esas eran las fuentes en ese cuerpo normativo. Luego hay otro periodo que es el Código de Bello. O sea, el Código de Bello realmente es el mismo código que está acá y pues lo que se continúa hasta acá. Pero la razón por la que este está aquí arriba separado es porque fue, recordemos, aprobado y modificado de manera diferente por los estados que hacían parte del... A ver, eso fue en 1854 si no estoy mal. En este momento se me va la idea de qué era, pero supongo que éramos o los Estados Unidos de Colombia o la Confederación Granadina, no recuerdo. Seríamos una de esas cosas federales y pues por eso el Código de Bello fue introducido de manera diferente. Bueno, contexto histórico, lo que es el Código de Bello es el Código Civil chileno. Tiene como sus fuentes pues varias cosas. Pues primero el importantísimo derecho romano, que, que recordemos era un derecho muy claro, muy unificado, que tenía unas instituciones muy muy claras y concisas, que estaban ordenadas y simplificadas. Entonces por eso era importante traerlo, especialmente en materia civil, reitero. El código de las siete partidas de Alonso X, que fue un... Básicamente las siete partidas son una especie de reintroducción del derecho romano en España en el siglo XIII fue, y lo que es la novísima recopilación. Luego también está el derecho germano, que proviene pues de Austria y Prusia y cobra atención especial la obra de Savigny. También tenemos el Código Civil francés, pues ya, ya sabemos el código de quién, de Napoleón Bonaparte, el, el tipo que indirectamente más ha influido en el mundo, pero supongo que no es el momento de decirlo. Bueno, el importante Código Civil francés, que es la obra y el legado más importante que dejó este emperador o autócrata, como quieran decirle. Listo, esas son las fuentes del Código de Bello. Listo, ahora porque esta otra etapa, la ley 84 de 1873 y las anotaciones posteriores que se hicieron en 1887, pues esta ya es la etapa de entrada formal de nuestro código, porque pues reitero, el Código de Bello se introdujo de manera diferente en distintos estados, en Santander, en Cauca, en Panamá, en Bolívar, bueno, esos me acuerdo ahora que eran los estados que existían en ese momento de nuestra historia nacional. Había más, en todo se introdujo de manera diferente, pero pues ya unificadamente en toda parte pues se aplicó fue a través de la ley 84 de 1873. Las anotaciones posteriores de 1887 pues se hacen en virtud de que recordemos hubo una nueva constitución en 1886 y pues de ahí que se hagan las mismas. Luego tenemos el periodo de posteriores modificaciones y ediciones por vía legislativa y jurisprudencial. Pues en este punto sí no me quiero explayar porque iríamos demasiado lejos. O sea, nosotros sabemos que las instituciones tan casi retrógradas que tenía el Código Civil en su inicio pues se han ido por vía legislativa, reitero, y por interpretación jurisprudencial, más aún después del paradigma que es el Tribunal Constitucional que tenemos desde 1991 pues ha ido cambiando. Por ejemplo, el tema de las parejas, de los derechos de las parejas del mismo sexo, de la igualdad de los hijos, del régimen de la capacidad, del régimen de la edad, del tema de las mujeres que eran básicamente, que estaban básicamente cercenadas o atadas a la voluntad de su marido. Todo esto ha ido cambiando pues con el tiempo y de allí que
que hablemos de un periodo de modificaciones y adiciones. No, obviamente no se pueden mencionar todas, son muchas, di pocos ejemplos, pero pues ya cuando las más importantes tengan que relucir en lo que son familias, sucesiones y dentro de este mismo tema del derecho de personas, pues por supuesto que se han de mencionar. Entonces hasta aquí, si no estoy mal, sí, hasta aquí va esta unidad. Muchas gracias.